Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Que les habla es el doctor Absalón Montoya, ya muchos nos conocen y para los nuevos, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en el campo de la oncología y adicionalmente con esta dedicación hacia ustedes para apoyarles, para poder llevarles información, sobre todo en el campo de la prevención y el diagnóstico precoz y algunos datos importantes también en la secuencia de diagnóstico-tratamiento del cáncer. Muy bien, pues ahora siempre preocupándonos por la sociedad y ahora vamos a dirigirnos a los varones. Muchas de las consultas de los varones son por urgencias urinarias. Nos dicen que orinan en la noche, orinan varias veces, orinan con dificultad, o el chorro urinario sale delgado, filiforme, decimos nosotros, o una orina en regadera. Entonces, la gran preocupación es qué lo está llevando a esas manifestaciones, o a esos síntomas o esos signos. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema sobre el cáncer de próstata. Cáncer de próstata. El valor de un hombre no se mide por su enfermedad, sino por su capacidad de seguir luchando con dignidad. Informarse, prevenir y acompañar son actos de amor para salvar las vidas. Muy bien, ahora vamos al contexto de la enfermedad. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente diagnosticado en varones, seguido del cáncer de pulmón. Eso está de acuerdo a las series en diferentes países, pero sigue manteniéndose en general ese segundo lugar. A nivel mundial se diagnostican más o menos 1,5 millones de nuevos casos al año, con una mortalidad de aproximadamente 400 a medio millón de muertes. En nuestro país también se diagnostican alrededor de 800 nuevos casos al año, ese es para el año de la estadística 2021, y con una mortalidad de 9.4 por cada 100,000 habitantes. La mortalidad básicamente está en una proporción del 25 al 30%. Hay que considerar que conforme aumenta la edad, se incrementa también el riesgo. La edad promedio, digamos así, es por encima de los 50 años, 50 a 60 años, y con un punto de quiebre a los 65 años, donde inicia y donde se hace la mayor población. Obviamente considerar que lo vamos a hacer en el programa en algunos pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata, de familiar de cáncer de próstata, puede ser a una edad más temprana. Ahora, ubiquémonos un poquito ya en el contexto de la misma anatomía, como siempre lo revisamos brevemente. La glándula prostática, así se le conoce, es un tejido de fibra y de músculo, por eso se llama tejido fibromuscular. Esta glándula está debajo de la vejiga y delante del recto, ¿no? A veces hay un huesito que se llama el pubis, está por ahí, por debajo de eso, ¿no? Entonces, esto es una glándula que pesa alrededor de 20 a 30 gramos en condiciones normales y mide 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto y 2 centímetros de grosor. Eso es lo estándar. Hay que entender y tenerlo muy claro que conforme pasan los años, por efectos fisiológicos, hormonales, la próstata va creciendo. Este crecimiento prácticamente se da a partir de los 40 años. Muy bien. ¿Y para qué sirve la próstata? En general, la próstata produce un líquido que se le conoce como el líquido prostático. Este líquido tiene la particularidad de tener nutrientes, hace que contribuya a la formación del semen, que se hace mucho más fluido. Por tal motivo, facilita el transporte, facilita también la movilidad del esperma. Adicionalmente, le dije del factor nutricional para el esperma, también produce protección antimicrobiana, o sea, facilita como una situación, digamos, de control de infecciones. Y produce sintetiza
una enzima que se llama el PSA. El PSA es un producto que se llama el antígeno prostático específico y esta tiene la particularidad de producirse estrictamente en la próstata y lo que nos va a permitir es determinar en algún momento si hay alguna patología prostática. Muy bien, entonces, ¿qué nos lleva a desarrollar un cáncer de próstata? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Le hemos dicho al inicio que se va incrementando con la edad, ¿no? Conforme aumenta la edad, a partir de los 40, 50 años, existe esa posibilidad. También está descrita en la literatura que es más frecuente en varones afroascendientes, ¿no? O sea, en la raza negra, es mucho más frecuente en ellos. A considerar también la historia familiar del cáncer de próstata, porque existen estos factores determinantes en cuanto al factor genético, ¿no? Aquellos pacientes portadores del BRCA1, el BRCA2, que son estrictamente tumores que tienen una predisposición hormonal, digamos así, son asociados a estos tipos de genes. Por otro lado, también los factores ambientales, los estilos de vida, como por decir, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo y el cigarro, produce también el cáncer de próstata. Se ha descrito también en inflamaciones que las prostatitis crónicas también pueden contribuir, aunque de una manera, una evidencia no tan clara, puede producir un cáncer de próstata. Muy bien. Entonces, ya tenemos más o menos encaminado, ¿no?, cuáles son los factores de riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay dos formas de prevenirla, el cáncer de próstata. Uno, definitivamente, es la prevención primaria. La prevención primaria básicamente está en disminuir los factores de riesgo, ya lo hemos dicho, una alimentación equilibrada, una actividad física, disminuir el alcohol, el tabaquismo y el control de la obesidad, ¿no? Tratar en lo posible de bajar de peso. Y una prevención secundaria o una detección precoz está justamente basado en dos cosas. Hay que tenerlo muy presente eso. Uno es el examen clínico, que es el tacto rectal, que nos da la posibilidad casi al 95% de acercarse a un diagnóstico, que el examen clínico es elemental, y lo otro es este estudio del PSA. El PSA es un examen en sangre. Ahora, este examen de tacto rectal es fundamental también determinar en personas que están, en profesionales que están entrenados, en cirujanos oncólogos, en urólogos, oncólogos, etc. Es algo que ya lo tienen, digamos, muy claro, ¿no? No se puede improvisar porque es un examen bastante complejo, delicado, sobre todo en consideración del pudor de algunos varones, ¿no? Pero el PSA nos sirve para medir de acuerdo digamos, al valor que nos da. Podríamos ver si está en condiciones normales, que es hasta 4, por decir un ejemplo. Si es que él va subiendo, el PSA de 4 a 10, la posibilidad, por decir, es que haya cánceres en un 25%, y si va incrementándose más por encima de 10, la posibilidad es al 50% y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos valores más grandes, obviamente podemos pensar ya en que hay un cáncer a la próstata. Entonces, eso es básico y elemental en relación a la prevención secundaria. Adicionalmente a eso, tenemos que especificar o tenemos que separar, digamos, estos pacientes que tienen factores de riesgo. Ese factor de riesgo asociado a un gen o antecedente familiar, repito, podríamos hacerlo en etapa mucho más temprana, a partir de los 40 años. Sin embargo, las guías dicen entre 50 y 70 años. Hay que tenerlo muy claro en eso. Muy bien. Entonces, dicho eso, pasamos brevemente a los signos y síntomas. Como es de saber, el cáncer de próstata al inicio es completamente asintomático o da síntomas inespecíficas, pero cuando ya va creciendo, los primeros síntomas que se presentan son síntomas obstructivos. O sea, recordar que la próstata
como tal, en la próstata hay una partecita que viene de la vejiga, está la uretra, que se llama la uretra prostática. Entonces, si la próstata empieza a crecer, porque tiene pues dos partes, una parte central, que es una glándula, y una parte periférica, se divide en estas dos zonas, digamos así, ¿no? El crecimiento va obstruyendo la parte de la uretra, ¿no? Recordar que entre la parte periférica y la parte central también hay una partecita que se llama la zona de transición. Pero vamos a la próstata, que obstruye a la luz de la uretra. Entonces, si empieza a obstruir, ya sea por un crecimiento periférico que va desplazando o ya sea un crecimiento central que va reduciendo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Lo dije al inicio, ¿no? Los síntomas frecuentes son, pues, un poquito de dificultad para iniciar la micción, el chorro sale más delgado o más débil, puede haber orina en la noche varias veces que se llama nicturia, o en el día también orina varias veces que se llama polacuria. Puede haber la sensación de un vaciado incompleto, o sea, orino y queda algo, me queda ahí un remanente. O también puede haber un goteo terminal, se le llama, o sea, terminas de orinar y queda un poco como que gotea, ¿no? Algunas veces cuando uno estudia te dicen moja los zapatos, ¿no? Porque disminuye la fuerza y cae como gotas. Adicionalmente, conforme va avanzando, pues esos tumores van creciendo, pueden sangrar. Por tal motivo te puede sangrado por la orina, que se llama hematuria, o también puede ir sangrado cuando haya relaciones y eyaculación, puede haber sangrado, se llama la hemospermia, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo está, digamos, el tamaño de la próstata y el grado de obstrucción. Y obviamente si ya tenemos un cáncer avanzado, va a dar síntomas que están en relación al lugar donde ha ido la enfermedad. Por decir, lo más frecuente de la metástasis es en el hueso. Por tal motivo va a dar dolor en el hueso, sobre todo en la columna, en la pelvis, que es lo más frecuente. Puede dar pérdida de peso, puede haber baja de apetito, un desgano, etc. Y al haber enfermedad, ya sea por extensión o ya sea por metástasis en la columna, en la cintura, en la parte de la cintura, digamos así, puede achatar un poco el hueso y producir lo que se llama la compresión medular, que obviamente es una emergencia para evitar el daño neurológico. Muy bien, entonces ya tenemos los síntomas, recordar síntomas locales y síntomas metastásicos. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué hacemos para diagnosticar? De primera elección, siempre va a ser el tacto rectal. El tacto rectal nos permite identificar cómo es la próstata como tal, anatómicamente hablando, si hay algún nódulo, indurado, irregular. El tacto rectal es elemental. Lo segundo es el PSA, que lo hemos dicho, cuanto más incrementado esté el PSA, la posibilidad de cáncer es mayor. Este estudio es en sangre, por si acaso. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, ya sea que encontramos un nódulo, o ya sea una bolita, o ya sea que el PSA esté incrementado, lo ideal es hacerle una resonancia magnética, se llama la resonancia magnética multiparamétrica. Es un estudio especial de la próstata que nos permite ver toda la próstata con más claridad, las zonas donde probablemente son más sospechosas de enfermedad, y hacer biopsias o no hacer biopsias. O sea, es hacer biopsia cuando tengo una zona que me parece enfermedad, o evitar las biopsias cuando la información es clara, biopsias innecesarias. ¿Qué más hacemos el diagnóstico? Obviamente, si nosotros tenemos un examen clínico o una resonancia magnética con una probable lesión más el PSA incrementado, obviamente tenemos que hacer biopsias. Y las biopsias básicamente son por cuadrantes. Hay dos formas de hacer una biopsia. Una biopsia es transrectal, se ingresa con un estudio sonográfico, con un ecógrafo, ¿no? Por el recto se dirige, obviamente se prepara el recto con antibióticos, etcétera, etcétera. Todo es un programa y se toma las biopsias. O también hay otra forma que se llama perineal,
entre el ano y la parte escrotal, por ahí se ingresa también y se toma una biopsia de la próstata. Bueno, no una, se toman varias en una proporcionalidad que puede ser entre 10 a 12 biopsias, recordando que tenemos que mapear, entre comillas, todo el órgano prostático, porque las lesiones pueden ser muy pequeñas. Entonces, estas biopsias, ponerle nombre y apellidos y además ver también la gravedad, o sea, el grado de agresividad del tumor. Entonces, las biopsias lo va al patólogo, el patólogo lo evalúa y te dice qué tipo es y qué grado es. En eso hay algunas cositas elementales que considerar. El diagnóstico más, la histología más frecuente es el adenocarcinoma acinar. Hay unas variantes que es el ductal, el mucinoso, son las pequeñas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es lo categórico de esto? Es que nos permite ver el pronóstico y pensar en la respuesta al tratamiento. Hay que entender también que muchos bueno, no mucho, el cáncer de próstata en general depende mucho de la función hormonal, la función androgénica, lo que se le conoce también comúnmente a la testosterona. Entonces, si nosotros ya tenemos la clasificación, queremos ver también estos grados de malignidad. Y en estos grados de malignidad hay una escala que se llama el sistema de Gleason. El sistema de Gleason es un examen que evalúa la agresividad del tumor. Y según digamos, el grado de diferenciación que ve el patólogo en el campo óptico, etcétera, y es del 1 al 5, ¿no? Entonces consideramos, por decir un ejemplo, que si es hasta el número 6 es un crecimiento lento, ¿no? Si es 7 es un crecimiento intermedio, y si es 8, 9 o 10 es muy agresivo. Entonces, el tipo de enfermedad más esta clasificación nos va a decir el grado de agresividad y nos va a orientar a un tratamiento para considerarlo tanto de bajo riesgo como de alto riesgo. Y eso es muy importante. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la patología, y has hecho algunos estudios adicionales, vienen los estudios complementarios para ver el estadiaje. Y en eso se puede hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis, se puede hacer gammagrafía ósea para ver que no hay compromiso en el hueso, o también se puede hacer un PET scan, un PET CT, ¿no? Para estudiar todo el cuerpo. Entonces, recordar que ya con eso vamos a tener el estadio de la enfermedad. 1, confinado, localizado, y 4, metastásico. Siempre 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a reorientarnos. Tenemos diagnóstico, tenemos tipo, tenemos grado de malignidad y tenemos estadios. Entonces, bajo esas situaciones, uno ve si es de bajo riesgo o alto riesgo, si está localizado o está avanzado. Entonces, con esos detalles, nosotros ya podemos tranquilamente pensar en los tratamientos. Y ahí no vamos a ahondar mucho porque prácticamente está estandarizado, salvo los nuevos conceptos que hay. Pero en general voy a decir, si es una enfermedad prostática localizada y es de bajo grado, se puede, incluso dice conducta expectante. Obviamente no soy muy partícipe de eso, se puede esperar, ¿no? Y ver cómo se comporta. Pero obviamente viendo mucho los parámetros de lo que es el PSA de control, ¿no? Adicionalmente a eso, podemos optar por la cirugía. Recordar que en cáncer de próstata, como todos los cánceres, existe el tratamiento de cirugía, radioterapia y quimioterapia con todas las variantes que ahora tenemos o todos los mecanismos nuevos, ¿no? Entonces, si es que la enfermedad está localizada y optamos por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se puede hacer lo que se llama la prostatectomía radical, tratando en lo posible de cuidar los nervios que contribuyen a la erección para no producir disfunción eréctil. Esta prostatectomía radical, que es retirar la próstata, vesícula seminal y los ganglios de la región pélvica, tiene una intención curativa. Puede ser abierta, puede ser laparoscópica, puede ser robótica.
Pero si está localizado y no optamos por cirugía, podemos también hacerlo la radioterapia, ¿no? Puede ser con radioterapia, puede ser cirugía y radioterapia, etcétera, dependiendo de los factores de riesgo. Pero también hay que considerar que las decisiones, como en otros cánceres, se toman también en relación a las comorbilidades, ¿no? O sea, una cirugía de ese tipo, pues una persona tiene que tener condiciones para operar. Recordarles que la cirugía pélvica tiene muchas complicaciones por el tiempo, ¿no? La manipulación de los vasos, la posición que adoptan para operar, entonces tenemos que ir viendo las comorbilidades. Adicionalmente, ahora hay nuevas terapias que son los tratamientos locales. El tratamiento local es incidir directamente sobre el tumor para evitar el daño de los tejidos sanos o de los circundantes, evitar el daño neurológico, evitar el daño de los vasos, y en eso se llaman las terapias focales. Las terapias focales pueden ser con ultrasonido o también pueden ser con algunos pulsos eléctricos que se van sobre el tumor. Eso es en caso de que la enfermedad esté localizada y que sea de bajo riesgo. Miren qué interesante, ¿no? O sea, esto trato de decirlo porque muchos de los pacientes, como en todo, ¿no? Empezamos a averiguar, a preguntar y dice, ¿por qué no te hicieron esto? Y a veces desautorizan a la decisión de un médico, ¿no? ¿Por qué no te hicieron esto? Que a mí me hicieron esto, que al vecino le hicieron esto, que esto, etcétera, etcétera. O en la gama de internet también, que a veces los conceptos están generalizados, no están pormenorizados ni particularizados. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Muy bien, regresando nuevamente al tema. ¿Qué hacemos si la enfermedad está localizada y es de alto riesgo? Obviamente que ahí la terapia es multimodal. ¿Qué significa eso? Podemos hacer cirugía radical, posteriormente radioterapia y posteriormente tratamiento hormonal o bloqueo androgénico total. Este tratamiento de terapia de privación se llama terapia de privación de andrógenos, se llama, ¿no? O la terapia hormonal. Hay dos partes. Una, que es utilizando medicamentos. Se puede usar medicamentos, tabletas, ampollas, que todos son bloqueadores hormonales. O lo otro es retirar los testículos. Se retiran los testículos, que es la castración quirúrgica, porque son los productores de las hormonas. Eso se puede hacer cuando es un cáncer avanzado. O sea, existen estas dos elecciones, porque también hay que sopesar un poco las consecuencias de los tratamientos hormonales. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si tenemos enfermedad metastásica? Vale decir que hay enfermedad en el hueso, hay enfermedad en otras estructuras como pulmón, cerebro, etc. ¿Qué podemos hacer? De primera línea, en tratamiento de enfermedad metastásica, es el bloqueo androgénico. O sea, evitar que se produzcan estas hormonas que van a actuar sobre el cáncer de próstata o incrementando el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, podemos ver ya el tratamiento hormonal propiamente dicho. O, en todo caso, en forma práctica también, retirar los testículos, que se llama orquiectomía bilateral. Ahora, hay un detalle que poco lo vamos a entender, que se aplica muchas veces con bastante frecuencia. Si hay síntomas obstructivos, no estoy orinando bien, hay una retención de orina, lo que he hablado al inicio, hay todos estos síntomas que no permiten orinar adecuadamente, se hace también en cánceres localmente avanzados que no son candidatos, obviamente, por la misma condición del estadio, no son candidatos a hacer una prostatectomía radical, a operar de la próstata. Lo que se hace es una cirugía ingresando por la uretra peniana hacia la uretra prostática y luego se empieza a resecar el tumor por dentro. Se llama resección transureteral. Esta cirugía lo que hace es restituir la luz de la uretra para que pueda mejorar en cuanto a la evacuación. Y adicionalmente tratamos la enfermedad con retirando los testículos, orquiectomía radical. Entonces hay una cirugía que se llama RTU más orquiectomía radical en cánceres
avanzado obstructivos. Obviamente los que no son obstructivos no tiene mucho sentido realizar la RTU. Y también en cuanto a enfermedad avanzada, si hay metástasis ósea y si las lesiones son focalizadas, sobre todo en la columna lumbar, en la cintura, y son menos de 3 por regiones, se puede irradiar, se irradia, ¿no? Entonces, cirugía y radioterapia. La radioterapia ahora tiene un boom de tratamiento, ya sea inicial o ya sea, digamos, terapéutico o ya sea paliativo. La radioterapia ha variado mucho y en estos conceptos en próstata existe la radioterapia externa, que son aceleradores lineales, existe la radioterapia conformacional y hay otros términos, por decir, la radioterapia de intensidad modulada, aquí lo tengo, la radioterapia estereotáxica, etcétera. Pero en general hay dos formas de radioterapia. Uno que es por fuera, la radioterapia externa, y otra que es usando unas habichuelas que son como los granitos de arroz, que se llama la braquiterapia. Dentro de ellos hay la braquiterapia de alta tasa, de baja tasa, etc. Pero son tratamientos localizados. O sea, la idea es, siempre en estos tratamientos de radiación, y cada vez vamos avanzando, es no producir daño a los tejidos sanos circundantes, con muy buenos resultados. Y muchas veces conversaba, y según las revisiones de los artículos, la radioterapia por sí puede, más obviamente más hormonas, puede tener prácticamente el mismo resultado que la cirugía. Eso según algunas series, algunos estudios que se hacen. Pero ahora hay nuevos avances, los nuevos conceptos que son bastante relevantes, y a los estudios de patología, como en todos los tumores, se está haciendo el estudio molecular, ¿no? Con la finalidad de dar tratamiento molecular. También se está dando terapias dirigidas basadas en el perfil genómico del tumor. Mira, estamos llegando ya a una, digamos, a ser mucho más finos en cuanto a la génesis de la enfermedad y atacar directamente ahí, digamos así, con estos nuevos tratamientos. Recordar siempre que los tratamientos van a ser multimodales, son terapias dirigidas, son terapias radioligadas, ¿no? Y son terapias moleculares. Muy bien, con estos tratamientos nuevos que estamos incrementando, obviamente ha mejorado el pronóstico en relación a la enfermedad. Recordar que en cuanto a los pronósticos, cuanto más localizado sea la enfermedad, la sobrevida a 5 a 10 años es mucho mayor. Pero si obviamente está un cáncer avanzado, el nivel baja, pero sigue siendo, ¿no? Con estas nuevas terapias que estamos empleando, sigue mejorando el pronóstico. Pero hay que recordar que cáncer de próstata, a pesar de todos los tratamientos, la sobrevida en relación a los demás cánceres está un poco disminuido, ¿no? Entonces, eso tenerlo presente. Muy bien. Que después de los tratamientos, ¿la posibilidad de recurrencia existe? Sí. Podemos tratar la recurrencia de la misma forma, ¿no? Podemos seguir con tratamiento hormonal hasta donde podamos controlar pues, la enfermedad tener como una alternativa. ¿Qué cosas puede pasar? Pues en secuelas post-tratamiento, secuelas físicas, puede ser como la incontinencia urinaria, problemas en la vejiga por efecto de la radiación, por efecto del recto, también hay la proctitis actínica, puede haber también cuadros de disfunción eréctil, obviamente, si es en personas mucho más jóvenes. Aparte puede haber efectos secundarios en relación a la zona donde se ha sido irradiada, porque el hueso, por decir, de la pelvis o el hueso de la columna recibe la radiación, se pone más blando, ¿no? Entonces esto puede producir digamos, que el hueso se ponga más blandito, puede producir que se vaya haciendo más frágil, digamos así. Y también el tratamiento hormonal a largo plazo puede producir osteoporosis, hay que tenerlo presentes, ¿no? Aparte, pues los problemas emocionales siempre va a existir, es muy difícil luchar con esta situación de la ansiedad, la depresión y sobre todo este impacto que tiene en la identidad masculina, ¿no? Entonces, por decir, en cuanto a la aceptación o a cómo se ve en esa mutilación en los pacientes que se retiran los testículos, por decir, usamos unas prótesis, ¿no? Lo ponemos prótesis para
como que de una manera mitigar la ausencia de los testículos que se ponen en las bolsas escrotales. Pero hay pacientes que lo aceptan con tanta naturalidad porque sobre todo ya se trata de pacientes en edad adulta o, eh, eh, o que ya han cumplido un ciclo reproductivo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, recordar esto, por qué nosotros tenemos pues, cánceres avanzados como en todos los cánceres, qué es lo que pasa, que lleva un diagnóstico tardío. Y básicamente, pues, en este caso, pobre elección para hacer un tacto rectal, el poco acceso a los exámenes como en los marcadores tumorales, como el PSA. Muy bien, hay mucho por hacer, corresponde a las instituciones especializadas, a los profesionales, a los pacientes y familiares. Las instituciones que establezcan rutas de diagnóstico rápido, los profesionales que tengan la capacitación adecuada y que se pueda llegar a diferentes lugares de nuestro país, el paciente que no se sienta víctima, sino que sea protagonista de su propia salud, del cuidado de su salud. Adicionalmente, queda promover esta educación desde la etapa muy temprana, quizás desde los colegios. Habría que ver para mejorar este estudio de imágenes. Hablábamos de la resonancia magnética y en algunos lugares ni siquiera tenemos tomógrafos o tomógrafos adecuados, ¿no? Tenemos algunos que ya son antiguos, pero por lo menos tenemos un servicio básico, ¿no? También tener estos estudios de estos laboratorios que estén certificados, que estén las máquinas calibradas para hacer un estudio del PSA. No tan solo se trata de hacerlo, sino que para nosotros es elemental porque han visto en el desarrollo del programa que de acuerdo al número, de acuerdo a al resultado, el valor que tiene, es el que nosotros vamos orientando incluso nuestros estudios diagnósticos. Así que tenemos que fortalecer todos esos servicios. Queda ya en cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Creo que como personas, como ciudadanos de bien, tenemos que ser responsables y no hay que tenerle miedo a la enfermedad. Si nosotros estamos preparados, tenemos las herramientas para podernos enfrentar con todos los avatares de la vida, entendiendo que no siempre es fácil, ¿no? Así que, dicho esto, espero que les haya servido en algo, les haya gustado la información para poderlos compartir o también para tomar decisiones, entender la enfermedad. Recordarles que queremos que esto crezca, que vaya mucho más allá. Por favor, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones y también compartan la información. Recordarles también que, vista ya la situación de apoyar más a la población, llegar a algunos lugares más alejados del mundo, estamos haciendo las teleconsultas que comunican con el número WhatsApp y lo hacemos para ayudarlos a entender la enfermedad y para orientarlos en las decisiones que deben de tomar. Por otro lado, también invitarlos a que sigan con nosotros por Facebook y también por el programa Viviendo con Esperanza, un programa radial que tocamos prácticamente los mismos temas. Así que nuevamente agradecerlos, invitarlos a estar con nosotros en un próximo programa y muchas bendiciones. Chao, nos estamos viendo. Bye.